Muy buenos días, público. Estamos de nuevo con ustedes aquí en su programa de radio, La Voz del Derecho. Como día a día les venimos dando las noticias más recientes y hoy les hablaremos del tema personas. Pero para eso, nuestra querida amiga Helen nos dirá, ¿qué es una persona? Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bueno, se preguntarán, ¿qué es una persona? Y yo les resolveré esa duda. Son todos los hombres y mujeres que consideramos individualmente como sujetos de derecho y obligaciones. Para el SAT, Servicio de Administración Tributaria, una persona física es un individuo que se puede prestar servicios, realizar actividades comerciales y arrendar bienes inmuebles, trabajar por salarios y entre otras ocupaciones. Dependiendo de actividades que realicen en su promedio de ingreso, pertenecerán a un régimen fiscal y específico. Por si no saben, existen dos tipos de personas que ahora mismo les explicaremos. En México, para fines fiscales existen dos tipos de personas, físicas y morales, cada una de ellas con diferentes obligaciones y alcances fiscales, por lo que antes de que se realice su actividad laboral, es necesario que definas bajo cuál régimen te conviene más hacerlo, ya que las leyes establecen diferentes obligaciones para cada una de ellas. No sabía, desconocía eso, pero como lo dices, cada una de ellas se diferencia en sus obligaciones y alcances fiscales. Claro, y las personas físicas pertenecen al régimen de horarios, también son conocidos como trabajadores autónomos o de freelancer, ya que no dependen de un jefe o de un empleador. Expliquemos los tres tipos de regímenes. Régimen de arrendatario. Pertenecen a este régimen de personas físicas quienes obtengan ingresos por otorgar en renta o alquiler de bienes inmuebles como casas, departamentos, edificios, locales comerciales, bodegas, entre otros. Régimen de actividades empresariales. Forman parte de este régimen quienes realicen actividades comerciales, industriales, de autotransporte, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. Por ejemplo, talleres mecánicos, imprentas, restaurantes, fondas, cafeterías, cocinas económicas, cantinas, bares, tiendas de abarrotes, misceláneas, mini super, escuelas, kinders, guarderías, ferreterías, refaccionarias y artesanos. Régimen de incorporación fiscal. A este régimen pueden registrarse las personas físicas que realicen actividades empresariales, que vendan bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización un título profesional, o aquellos que realicen las actividades señaladas y que además obtengan ingresos por sueldos y salarios, asimilados a salarios o ingresos por intereses. Regresamos en un momento, sigan sintonizando La Voz del Derecho. ¿Sabías que la adopción, el hombre y la mujer no son los padres de nacimiento del niño? El niño no creció dentro del cuerpo de la madre, pero en todos los demás los padres adoptivos son los padres del niño. Mantienen el proceso de adopción. Los padres estarán prometiendo cuidar al niño y hacerlo parte de su familia. En algunos casos es posible distinguir entre la adopción simple, que es que no implica la sustitución automática de apellidos y el hijo adoptivo no tiene el mismo derecho que el hijo natural en el orden de sucesión testamentaria, y la adopción plena brinda los mismos derechos que la filiación natural. Se conoce como adopción internacional a la adopción mediante la cual una pareja se convierte en portadora legal y permanente de un niño nacido en otro país. Suele ser el caso de hombres y mujeres de países desarrollados que viajan a naciones del tercer mundo para adoptar un hijo. La adopción monoparental, por último, es la adopción por parte de una pareja homosexual.
Este tipo de adopción solo es autorizado en ciertas legislaciones, ya que aún cuentan con un elevado nivel de rechazo social en muchos países. Ahora hablaremos de requisitos generales para la adopción de un niño. Adopción: si bien en cada país los requisitos para adoptar niños son ligeramente diferentes, existen ciertos patrones que siguen todas las naciones para brindar este derecho solo a ciertas personas. En primer lugar se encuentra la edad de los individuos adoptantes. Como resulta lógico, existe una edad mínima para poder hacerse cargo de otra persona, dado que es necesario gozar de todos los derechos y estar en condiciones de cumplir con todas las obligaciones de un adulto para embarazarse en esta particular y difícil tarea. You get to hear me now. The excuses aside, speak out your mind now. And don't let it slide, you're not always right now. Gracias por seguir sintonizando. Pero ahora hablaremos de las personas morales. Es una agrupación de personas que se unen con un fin determinado. Por ejemplo, una sociedad mercantil, una asociación civil, una empresa constituida a modo persona moral. Quiere decir que no existe la persona como un individuo, sino que es un grupo de personas que han creado una organización para cumplir con los objetivos empresariales internos. Todos se preguntarán, ¿qué es moral? Se le llama moral porque no es una entidad física que puede ser captada con los sentidos, es decir, una persona moral es una entidad jurídica e intelectual. Sin embargo, genera similares obligaciones o compromisos que una persona física ante el Servicio de Administración Tributaria, SAT. Para que sea constituida como persona moral tiene que cumplir con las siguientes características. Domicilio, nombre, razón social, patrimonio. Una vez que se constituye una persona moral, se debe de dar de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes, RFC, para que legalmente pueda adquirir los derechos y obligaciones respectivos como una entidad. Dependiendo la actividad a realizar, el régimen puede ser régimen general, régimen con fines no lucrativos. En el concepto jurídico se conoce como persona a todo individuo capaz de ser titular de derecho y obligaciones. Las personas se clasifican en físicas y morales, como lo mencionábamos anteriormente. El acto jurídico se define como una manifestación de la voluntad que se hace con una intención de producir consecuencias del derecho, las cuales son reconocidas por el ordenamiento jurídico. Para que exista un acto jurídico es indispensable que haya una voluntad libre, una intención cierta y que la voluntad de intención encuentre su realización de acuerdo al supuesto que la ley establece. Por tanto, son tres aspectos que se deben de analizar: capacidad, la voluntad libre y su exteriorización. Capacidad. Como objeto de saber si la voluntad se expresa adecuadamente es un requisito indispensable, saber si quien la expresa tiene la capacidad para emitirla, es decir, si existe por parte de dicha persona aptitud para ser titular del derecho y de las obligaciones. Esto lo encontramos fundamentado en el artículo 21 del Código Civil del Estado de Guanajuato. De esta manera, la ley le otorga al individuo, a la persona física, una amplia protección de sus derechos, dentro de los que se pueden distinguir los derechos de goce y los derechos de ejercicio. Los primeros los tiene la persona desde que nace y aún antes de nacer. La persona los adquiere, los derechos del ejercicio, cuando cumple la mayoría de edad, siempre y cuando no se trate de un incapaz y por tanto tiene la facultad de disponerlo libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que hay que establecer en la ley. En cuanto a las personas morales, la ley se establece que éstas pueden ejercitarse todos los derechos que sean necesarios para realizar su objeto social y lo hacen obligándose por medio de sus representantes. Las personas en su uso de una capacidad de ejercicio son hábiles para contratar, pero esta regla tiene ciertas excepciones, artículo 22 y el 23 del Código Civil vigente para el Estado. Voluntad. Hay que analizar la voluntad de las partes para saber si se expresó libremente.
ya que en caso de que no fuera así, acarrearía la inexistencia o la nulidad del acta respecto de cuál se ha manifestado. Por tanto, hay que considerar dos aspectos: aspecto interno, la voluntad, y otro externo, su manifestación por medios sensibles que la hagan patente de otro interesado. Para proteger la existencia del primer elemento, la ciencia jurídica ha construido la teoría de los vicios y la voluntad para la protección del segundo elemento, la de las formas solemnes. Tradicionalmente se ha distinguido tres vicios de la voluntad: el error, el dolo y la violencia. El error es una creencia contraria a la realidad, es decir, un estado subjetivo que está en desacuerdo con la realidad y con exactitud que no soporta el conocimiento científico. Dolo: cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en alguno de los contratantes. Mala fe: disimulación del error de uno de los contratantes una vez conocido. Por otra parte, el hecho jurídico son los sucesos temporales parcialmente localizados que provocan al ocurrir un cambio en la realidad jurídicamente existente. Se puede tratar de la voluntad de una persona de causar determinados efectos de hecho, pero no así su intención de producir consecuencias de derecho, o bien que los sucesos que produzcan por hechos de la naturaleza. Hay que distinguir entre dos tipos de hechos que son hechos jurídicos en sentido amplio. Son todos los acontecimientos naturales o del hombre que provocan una modificación en la realidad jurídica. Hechos jurídicos en sentido estricto. Son todos los acontecimientos de la naturaleza en el hombre que modifican a la realidad jurídica, sino que provocan consecuencias de derecho, pero en los cuales la voluntad determinante no es producir dichas consecuencias. Hay una duda que me surge y que quiero resolver. ¿Qué son los atributos de las personas? Es muy sencillo, Eduardo. Son cualidades, propiedades o características jurídicas que distinguen a unas personas de otras, como atributos de las personas físicas. Las personas físicas son individuos de existencia real y material, son personalidad y capacidad. Además, poseen una serie de atributos propios como son nombre, domicilio, estado civil, patrimonio, nacionalidad. Pueden tener más de una. Extinción de los derechos naturales de una persona física. El principio motivo que se extinga a una persona física es por el propio fallecimiento de dicha persona. Además, puede producirse la extinción de los derechos de una persona natural por la presunción y el fallecimiento, por ausencia o accidente del individuo. También están los atributos de las personas morales y son los siguientes: capacidad, nombre, domicilio, patrimonio y nacionalidad. ¿Qué les parece todo esto que acaban de escuchar? Como saben, nuestro propósito es informarlos, mi gente hermosa. Sabemos muy bien que en la vida nos podemos encontrar con estos casos. Pero bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar sobre qué es la patria potestad. La patria potestad es la institución del derecho civil, es el poder que corresponde y ejerce el jefe de la familia sobre todos los descendientes legítimos o legitimados por vía de varones o incluso sobre quienes ingresaron a la familia por adopción. Artículo 450 del Código Civil Federal. Denise, ¿nos puedes decir qué características tiene? Artículo 292 del Código Civil Federal. 25. Flores Margadan, Guillermo, Derecho Romano, página 200 a la 206, Compendio del Derecho Civil. Características de la patria potestad. Entre los rasgos característicos de la patria potestad, aun cuando la institución sufrió notables transformaciones en el curso de su proceso evolutivo, podemos anotar lo siguiente. En una institución de derecho civil, correspondía al ascendiente varón de mayor edad. Ese ejercía la patria potestad sobre sus hijos, nietos, bisnietos, etc. La mujer en ningún caso podrá ser titular de la patria potestad. Esta únicamente podía ejercitarse por los varones.
Se dice que la patria potestad era perpetua, porque no terminaba con la mayoría de edad de las personas que estaba sometida a ellas. Era un poder que se ejercía por un ciudadano romano sobre otro ciudadano romano. Era una potestad que otorgaba derechos a su titular sobre la persona y bienes de quienes estaban sujetos a ella. De los efectos de la patria potestad respecto a la persona de los hijos, cualesquiera que sean sus estados, edad y condición, deben honrar y respetar a sus padres y los demás ascendientes. Los hijos menores de edad no emancipados están bajo la patria potestad, mientras exista alguno de los ascendientes, que deben ejercerla conforme a la ley. La patria potestad se ejerce sobre una persona y los bienes de los hijos. Su ejercicio queda sujeto en cuanto a la guarda y educación de los menores, a la modalidad que impriman las resoluciones que se dicten de acuerdo a la ley sobre la prevención social de la delincuencia infantil del Distrito Federal. La patria potestad sobre los hijos del matrimonio se ejerce por el padre y la madre, por el abuelo y la abuela paternos, por el abuelo y la abuela maternos. Cuando dos progenitores han reconocido al hijo nacido fuera del matrimonio y viven, ejercerán ambos la patria potestad. Si viven separados, se observará en caso lo dispuesto de los artículos 380 y 381. Mira, que hasta uno viene aprendiendo. Muchas gracias, Denise. Es de mucha ayuda esto que nos comentas. Por supuesto, como lo habíamos comentado, no muchos saben de esto, pero aún no termino. Te tengo por último, pero no menos importante, unos artículos. Artículo 380. Cuando el padre y la madre que no viven juntos reconozcan al hijo en el mismo acto, convendrán cuál de los dos ejercieran sus custodias, y en caso de que no lo hicieran, el juez de la familia del lugar, oyendo a los fundamentos del derecho padres y el Ministerio Público, resolverá lo que creyere más conveniente a los intereses del menor. Artículo 381. En caso de que el reconocimiento se efectúe sucesivamente por los padres que no viven juntos, ejercerá la custodia el que primero hubiera reconocido, salvo que se conviniere otra cosa entre los padres, y siempre que el juez de lo familiar del lugar no creyere necesario modificar el convenio por causa grave, con audiencia de los interesados del Ministerio Público. De los artículos 380 y 381, cuando cualquiera en circunstancias deje de ejercer la patria potestad, alguno de los padres entrará a ejercer la del otro. Cuando los padres del hijo nacido fuera del matrimonio que vivían juntos se separan, continuarán ejerciendo la patria potestad. En caso de que no se pongan de acuerdo sobre este punto, el progenitor que designe el juez, teniendo siempre en cuenta los intereses del hijo, la patria potestad sobre el hijo adoptivo le ejercerán únicamente las personas que lo adopten. A las personas que tienen al hijo bajo su patria potestad incumbe la obligación de educarlo convenientemente. Mientras estuviera el hijo en la patria potestad, no podrá dejar la casa de los que la ejercen sin permiso de ellos o decreto de la autoridad competente. El que está sujeto a la patria potestad no puede comparecer el juicio ni contraer obligación alguna sin expreso ese consentimiento del que o de los que ejercen aquel derecho. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por seguir sintonizándonos. En esta ocasión estaremos hablando sobre el matrimonio. Así es, Daniela, hablaremos de este tema tan importante en la sociedad
ya que nos explicarás de forma más amplia lo que implica el matrimonio, así como los derechos y obligaciones que se contraen en este acto jurídico. Claro que sí, espero responder todas las interrogantes que puedan surgir acerca de este tema. Comenzaremos explicando algo muy sencillo: el matrimonio es la unión legítima de un hombre y una mujer. Sin embargo, también nos habla el artículo 139 de la promesa de matrimonio, que se hace por escrito y es acertada, constituyen responsables. Solo pueden celebrar responsables el hombre que ha cumplido 16 y la mujer que ha cumplido 14. Cuando los prometidos son menores de edad, los responsables son productos de efectos jurídicos, si no han consentido en ellos sus responsables legales. Los responsables no producen obligación de contraer ni en ellos pueden estipularse pena alguna por no cumplir la promesa. Sin embargo, si el matrimonio no se celebra, tienen derecho los prometidos a exigir la devolución de lo que hubiese donado con motivo de su concertado matrimonio. Este derecho durará 1 año, contando desde el rompimiento de los responsables. Pero a todo esto se me ha surgido una de las preguntas más frecuentes, como es: ¿cuáles son los requisitos para contraer matrimonio? Qué buena pregunta, Gene. Los requisitos para contraer matrimonio son los siguientes. 1. El matrimonio debe celebrarse ante los funcionarios que establece la ley y con las formalidades que ella exige. Artículo 27, 443, 444, 447 y 448 del Código Civil Federal. Compendio desde el derecho civil. El hijo o la hija que no haya cumplido 18 años no pueden contraer matrimonio sin consentimiento de sus padres o de su madre si vivieran ambos o del sobreviviente. Faltando padres y abuelos, se necesita el consentimiento de los tutores. Si falló estos, cumplirá el consentimiento en su caso de defensa de la familia de la residencia de menor. Son impedimentos para celebrar el matrimonio los siguientes: la falta de edad y la pobreza, la falta de consentimiento del que ejerza la patria potestad, el parentesco de consanguinidad legítima o natural, sin embargo de grado en línea recta, ascendente o descendente, el parentesco de afinidad de línea recta sin dirección alguna, el adulterio habido entre las personas que solicitan contraer matrimonio, el atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre, la fuerza o miedo grave en caso de rapto. Subsiste el impedimento entre el raptor y la raptora, la embriaguez habitual, la morfina, la heteronomía y el uso indebido y persistente de las demás drogas enervantes, la impotencia incurable para la cópula, la sífilis, la locura y las enfermedades crónicas e incurables que sean además contagiosas e hereditarias, el idiotismo y la imbecilidad. Tratándose de mexicanos que se casen en el extranjero dentro de los 3 meses que llevará a la República, se transmitirá el acta del matrimonio en el registro civil, el lugar en el que domicilien los concertantes. Pero a todo esto, nos mencionaste al principio del tema un punto muy importante, el cual es que contraer matrimonio nos genera derechos, pero también obligaciones. ¿Nos podrías explicar cuáles son estos? Pero antes de esto, vamos a un corte y regresamos. Dejen de sintonizar. Claro que sí, Eduardo. Se dice que los cónyuges están obligados a contribuir cada uno de ellos por su parte
a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente. Esto nos quiere decir que ambas partes tienen que estar en común acuerdo para ejercer los derechos y obligaciones que nacen al contraer matrimonio, a la vez que de forma igualitaria deben aportar de forma económica para el sostenimiento del hogar conyugal. El contraer matrimonio es una responsabilidad muy grande, ¿no lo creen? Daniela, ¿tendrás algún punto de vista que agregar? Sí, Eduardo, uno de los puntos más importantes es que el contrato de matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo la separación de bienes. Artículo 139 del Código Civil Federal, celebrado Convenio de Derechos Civiles. Matrimonios nulo e inciso. A continuación te presentaré una pequeña cápsula que he preparado para destacar unos puntos sobre los matrimonios basándose en el artículo 231, los cuales nos presentan las causas para anular el matrimonio. ¿Sabías que el artículo 235 nos dice lo siguiente? El error acerca de la persona con quien se contrae cuando entiende un cónyuge celebrar matrimonio una persona determinada en la contrata otra. Que el matrimonio se haya celebrado concurriendo a uno de los impedimentos en el número 2 en el artículo 153. Que se haya celebrado en contravención del matrimonio ilícito, pero no público. Cuando se ha contraído estando pendiente de la decisión de un impedimento que sea susceptible de dispensa. Cuando no se ha otorgado la previa dispensa que se requiere en los artículos 158 y 289. Muchas gracias por esta valiosa información, Daniela. Nos ha sido de gran utilidad conocerla y dársela a conocer a nuestra gran audiencia. Cambiando un poco el tema, el cual va relacionado con el matrimonio, ¿nos podrías decir qué es el divorcio? Claro, Denise, este tema va muy ligado con el matrimonio, ya que el divorcio es la ruptura del vínculo matrimonial. En términos legales, el divorcio es la disolución del contrato de matrimonio, según la cual ambas partes tendrán que negociar las responsabilidades que les corresponde para continuar con sus vidas de una forma independiente. Y tocando un poco más a profundidad este tema, ¿nos podrías explicar algunas de las causas por las cuales se da el divorcio? El divorcio tiene muchas causas, entre estas están las siguientes: el adulterio debidamente probado de uno de los dos, padecer en generación mental incurable, previa declaración de interdicción que se haya repuesto de la invitación a la violencia hecha como conyugalmente para someter al número, los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer, la separación de los cónyuges por más de 2 años independientemente del motivo que haya originado de la separación, la cual podrá ser involucrado o cualquiera de ellos. Nos dice el artículo 278 del divorcio: solo puede ser demandado por el cónyuge que no haya dado causa a él, y dentro de los 6 meses siguientes al día que haya llegado a su noticia los hechos. Sí que son muchas las causas del divorcio, pero ¿es verdad que existen diferentes tipos? Así es, Denise, existen distintos tipos como son estos: por mutuo consentimiento, divorcio necesario, divorcio administrativo. Concubinato es la cohabitación de un hombre y una mujer que no están casados. Concubinato es la unión permanente y consuetudinario del hombre y la mujer sin el animus matrimoni. El Código Civil en el artículo 267. Muchas gracias, Daniela, por el gran tema que nos presentaste y que nos ha sido de gran interés para nuestra audiencia. Yo creo que después de toda esta información pensaremos más la idea de casarnos. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Llegamos al cierre del programa, pero antes de irnos les daremos una pequeña conclusión, la cual es una pequeña recapitulación de todos los temas que explicamos el día de hoy. Así es, Eduardo. Desafortunadamente llegamos al final de nuestro programa. En conclusión, llegamos a que toda persona es capaz de tener derechos como obligaciones.
Sin embargo, existen dos tipos, personas físicas y personas morales. Tenemos que las personas físicas son todos los hombres y mujeres que, como habíamos mencionado antes, tienen derechos y obligaciones. Sin en cambio, las personas morales es una agrupación de personas que se unen con un fin determinado. Todas las personas físicas tenemos distintos atributos que nos distinguen de unas de otras, las cuales pueden ser cualidades, características o propiedades jurídicas. Estas son el nombre, domicilio, estado civil, nacionalidad, patrimonio y capacidad. Uno de los temas que también mencionamos fue el parentesco. Este puede ser por consanguinidad, afinidad o civil. Por consanguinidad nos quiere decir que son todas las personas que descienden de un mismo progenitor. Tenemos el parentesco por afinidad, el cual se contrae con el matrimonio entre el hombre, mujer y los parientes de ambos. Y por último tenemos el parentesco civil, el cual nace a través de la adopción. Al hablar de patria potestad nos quiere decir que es el poder que corresponde y ejerce el jefe de familia sobre todos sus descendientes legítimos o legitimados. Uno de los temas que tocamos fue el matrimonio y el divorcio, el cual nos dice que el matrimonio es la unión legítima entre hombre y mujer que se hace por escrito y es aceptada. La genera a los implicados derechos al igual que obligaciones. Por otra parte, tenemos que el divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en actividad de contraer otro. Y eso es todo, amigos, por el día de hoy. Esperamos nos sintonicen en nuestra próxima emisión.